Gloria al Señor. Vaya abriendo su Biblia en Romanos 12. Romanos 12. Un verdadero sacrificio a Dios. Cantábamos, lo único que quiero es adorarte, agradarte. ¿Y cómo será la manera de agradar al Señor? ¿Cómo será la manera en que nuestra vida sea un sacrificio vivo, un verdadero sacrificio a Dios? Dice Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Bueno, normalmente Pablo en sus cartas, casi todas sus cartas tienen una estructura muy marcada, que es los primeros capítulos habla los fundamentos teológicos de la salvación, de cómo debe ser nuestra vida. Y después los últimos, o la segunda parte de sus cartas, nos habla de las cuestiones prácticas, cómo debemos aplicar eso en nuestra vida diaria. Y entonces, Romanos 11 capítulos estuvo hablando de los fundamentos teológicos, él presentando esos fundamentos del Antiguo Testamento acerca de la salvación, de la elección, de la justificación, del pecado, etcétera. Y después, a partir del capítulo 12, va a entrar a cuestiones muy prácticas. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 12 y algo del 13. Pero antes de eso, oremos al Señor para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, en esta hora nos acercamos a ti. Sabemos, oh Dios, de que tu Espíritu está en medio de nosotros. Tu Espíritu nos conoce e intercede incluso por nosotros con gemidos indecibles para que esa voluntad tuya sea cumplida en nuestras vidas. Así nosotros ahora también oramos para que tú cumplas tu propósito, tu voluntad en nosotros, y que tu palabra sea de edificación, que tu palabra realmente haya cabido en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros podamos dar fruto que pueda ser evidente en nosotros. Padre, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu palabra y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como dijimos, hasta el capítulo 11, Pablo habla de eso, estos fundamentos teológicos, y hay muchos teólogos que estudian y de aquí se han sacado muchas doctrinas. Ayer compartía Marcos Vidal en una predicación en el seminario. Estábamos escuchando una predicación, estaba compartiéndonos una predicación en vivo, y hablaba precisamente de esto en el capítulo 11, de cómo doctrinas que a veces parecen ser opuestas encuentran su fundamento en Romanos. Y estoy hablando a veces de doctrinas del calvinismo y arminianos, ¿sí? Encuentran su fundamento en Romanos. Pero debemos ver estas cuestiones y estos debates teológicos. Usted puede tener una posición u otra posición, pero si eso no hace ningún efecto en nuestra vida, al final es únicamente teología, es únicamente palabras que no es espíritu en nosotros. Porque sabemos, creo que ya alguna vez hemos compartido acerca de esta postura calvinista o arminiana, y hasta eso estamos hablando de que dentro de esas diferentes posturas hay incluso diferencias entre ellos. ¿A qué me refiero? Calvino hablaba sobre la salvación por gracia y la elección y la predestinación. Y entonces algunos toman este concepto y lo llevan hasta un extremo donde dicen,
bueno, Dios te eligió para ser salvo y no importa cómo vivas o no importa lo que pase, tú vas a ser salvo. Y si Dios te predestinó para ser condenado, no importa que vengas a la iglesia, no importa nada, tú vas a ser condenado. Ese es un extremo del calvinismo, pero hasta se dice en broma, hay calvinistas, más calvinistas que mismo Calvino, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor Calvino no era la intención esa, pero ellos lo llevan hasta ese extremo. Pero está Arminio, que también él lo entiende y dice, no, no es de esta manera. Hay una voluntad en el hombre, un libre albedrío donde también el hombre puede elegir servir a Dios o no. Dios le regala la salvación, pero el hombre también es libre de aceptar esa salvación o no aceptarla. Y entonces también los arminianos van ahora sí llegan hasta un extremo donde dicen también que en cualquier momento tú pierdes tu salvación y ya. Si tú viviste 80 años y pecaste y en ese momento viene Cristo, ya, olvídate. 80 años sirviendo a Dios y con un pecado ya te perdiste. Bueno, son extremos en los dos conceptos y los dos tienen fundamentos, pero no sirve de nada si no se aplica correctamente. ¿Sabemos que somos elegidos por Dios? ¿Cuántos saben eso, que somos elegidos por Dios? Amén. ¿Y usted aceptó a Cristo? ¿Sí lo aceptó? O sea, usted tomó una decisión. O sea que las dos posiciones son correctas, ¿no? Usted toma una decisión por servir a Cristo. Pero la elección es soberana, es de Dios. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero no voy a hablar precisamente de esto, sino que todas estas cosas que vino hablando Pablo nos deben llevar a algo, a una vida, a que nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios. Si no, de nada sirve. Puede ser un teólogo muy estudioso, pero si su vida no agrada a Dios, de nada le sirve. Por eso, ¿cómo comienza Pablo? Pablo comienza el capítulo 12, así que, o sea, una conjunción lógica y que nos lleva a un resultado lógico, hablando de lo que es así que. ¿Qué quiere decir esto? Por todo lo que había hablado en el capítulo 1 hasta el 12 de Romanos, por todo esto, si han entendido, dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En base a todo lo que había dicho Pablo, entonces ahora, ¿cómo deben vivir? ¿Cómo deben poner en práctica lo que han entendido? ¿Sí? Alguien puede decir, yo ya entendí este pasaje de la Biblia, pero si no lo obedece, en realidad no lo ha entendido. En realidad no lo ha entendido. Lo ha razonado, pero no lo ha comprendido, porque no quiere obedecerlo. Entonces, las doctrinas más fundamentales que nosotros podamos entender, o las más profundas que nosotros podamos entender, van a estar relacionadas a una vida práctica. Si no están relacionadas a una vida práctica, ¿sabe qué es eso? Filosofía. Pura filosofía. Yo sé que hay muchas cosas que no entendemos y no podemos comprender a lo mejor de cómo es Dios y cómo obra Dios. De hecho, así terminó el capítulo 11, ¿no? Oh, profundidades de las riquezas de Dios. ¿Quién entiende sus pensamientos? ¿Quién enseñó a él? ¿O quién le dio algo para que entonces él tenga que pagarle? No, ¿sí? De él procede todo, para él, y por él subsisten todas las cosas, y para él es toda la gloria. Termina diciendo, ¿sí? Entonces, no importa si entendiste poquito o entendiste mucho, eso debe estar relacionado siempre con nuestra vida práctica. Por eso Pablo comienza diciendo así que, ¿sí? Así que. Vamos a Juan 13. Juan 13
¿Será que Pablo, los escritores de la Biblia, en este caso Pablo, o Dios cuando revelaba su palabra, será que únicamente querían enseñar para que conociéramos algo? ¿O es para que sea traducido a una vida práctica? Jesús, hablando con sus discípulos en el capítulo 13, verso 16 de Juan 13, 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Déjenme lo busco rápidamente. Juan 13, 16 dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos entienden que el siervo no es mayor que su Señor? Amén. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Podemos entender esto? Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois. ¿Dice así? ¿Sí dice así la palabra del Señor? Bienaventurados seréis. ¿Así dice la palabra de Dios? Si saben estas cosas, son bienaventurados. ¿O qué dice? Si saben estas cosas, qué bueno. Pero bienaventurados sois si las hiciereis, si las obedecen. Porque aquí había lavado los pies a sus discípulos y les estaba enseñando el servicio, la humildad. Y les dice, el amo es mayor, el Señor es mayor que su siervo, es mayor el que envía que el que es enviado. Y ellos dicen, pues sí lo sabemos. Bienaventurados sois si lo hiciereis. ¿Cuántos saben que debemos ser humildes? Levante la mano. ¿Ok? ¿Cuántos son humildes? Ahí hay menos manos. Sabemos que debemos ser humildes, pero nos cuesta, ¿no? ¿Cuántos saben que debemos amar a nuestros enemigos? Levanten la mano. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Sabemos, pero bienaventurados sois si lo hiciereis. Regresamos a Romanos. Debemos ver entonces que la palabra de Dios no nada más nos quiere dar conocimiento. Voy a lo mismo. Podemos estudiar Romanos y sacar muchas enseñanzas, muchas teologías, pero a partir del capítulo 12 Pablo dice, vean, así deben vivir. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo dice? Así que, recuerden, así que por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, así que porque ustedes estaban muertos, estaban perdidos en pecado y Dios los rescató, Dios mostró su justicia en Jesucristo y Dios los rescató y los salvó. Si hemos podido entender todo esto, la salvación tan grande que Dios nos dio, entonces, dice Pablo, deben vivir así. Por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? En Nueva Versión Internacional dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y Nueva Traducción Viviente, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, si Dios te dice, haz esto, Él te manda algo, ¿en base a qué? A lo que Él ha hecho por ti. En base a la misericordia y el amor, la salvación, la gracia que Él nos ha mostrado, entonces, ¿qué dice? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Aquí la exhortación de Pablo es presentar nuestros cuerpos. ¿Y a qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere con nuestros cuerpos? Usted ha escuchado esta declaración. Dios ve el corazón, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es tu corazón. Dios no se fija en lo externo, ¿cierto o no? ¿Sí?
¿Ok? Ahora yo pregunto, ¿Dios quiere tu corazón, tu espíritu únicamente? ¿O también quiere tu cuerpo? Debemos pensar esto, porque muchos dicen, no, Dios lo que quiere es mi corazón. Y se basan en la Biblia, ¿no? En Samuel, que dice, no, el hombre ve lo que está afuera, lo externo, pero Dios lo que ve es el corazón. Entonces yo en el corazón adoro a Dios, exalto a Dios. Él no ve mi cuerpo. ¿Pero se refiere a eso? ¿Se refiere a eso allá en Samuel? No. Allá se refiere a que el hombre, si lo ve grande, porque está hablando de los reyes, ¿no? Buscaban al más guapo, al más grande, al más fuerte. Y dice Dios, no, yo no estoy viendo eso. Entonces no se refiere a eso. Y se acuerda también a otra cosa, ahorita que me viene a la mente. Se acuerda también que vimos que en Romanos, Pablo no está hablando que tenemos dos naturalezas, o sea, el bien y el mal viviendo en el mismo ser. No, nos está hablando que antes teníamos una naturaleza pecaminosa y ahora tenemos una nueva naturaleza. ¿Sí? Una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque si pensamos que únicamente lo que Dios quiere es nuestro espíritu, nuestro corazón, y nuestro cuerpo es otra cosa, seguimos hablando de ese dualismo, que el cuerpo, la materia es mala, es pecador y se va a morir y todo, pero el espíritu siempre será puro, dicen. No, pero ¿qué quiere Dios? Nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Por eso cuando Pablo aquí comienza a hablar, ¿qué dice? Presenten su corazón, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Perdón, su corazón o su espíritu en sacrificio vivo. No, dice su cuerpo. Y cuando está hablando de cuerpo no está hablando tampoco nada más del cuerpo físico. Está hablando de todo nuestro ser como sacrificio vivo. Y vamos adelante. Dios quiere todo nuestro ser. Que nos presentemos. Aquí hay algo también bien importante. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Aquí, ¿quién es el que presenta el cuerpo? ¿Quién es? ¿Quién es el que presenta el cuerpo? La persona. Yo presento mi cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque en Efesios 5:17, cuando está hablando de Cristo y de la iglesia, dice a fin de presentársela a sí mismo, ¿no? Como una iglesia sin mancha, sin arruga. Allá Cristo se está presentando a la iglesia, o está santificando a la iglesia, Él se le está presentando a sí mismo. Pero aquí en Romanos, ¿qué dice Pablo? Les exhorto, hermanos, a que presenten, ustedes deben presentar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está haciendo partícipes de ese sacrificio, pero partícipes de una manera activa, no de una manera pasiva. Quiero decir, en el Antiguo Testamento estaba el cordero, el macho cabrío o los toros que iban a sacrificar. ¿Y ellos qué hacían? Los corderos, ellos no hacían nada, ¿no? Y venía el sacerdote y presentaba el sacrificio y lo mataba. Pero ahora, ¿quién es el que va a presentar ese sacrificio? Nosotros mismos nos presentamos como un sacrificio. O sea, de una manera activa. No sé si me explico en ese punto. ¿Sí? Dios nos está haciendo partícipes o que participemos en esa entrega a Él. En Efesios dice, Cristo mismo se entrega, se presenta a la iglesia. Pero aquí uno se está presentando delante de Dios. Por eso es bien importante entonces que entendamos que nosotros tenemos participación en esa entrega. No podemos decir, bueno, Dios ahí hará la obra en mí, soy carne, así vivo y pues soy débil, la carne es débil. Una persona decía, ¿cómo dicen que la carne es débil si siempre me gana? ¿No? Siempre puede más que yo. ¿Sí? Pero entonces no podemos tener ese pensamiento de decir, bueno, pues así es. No, aquí está diciendo, ustedes preséntense
En Tesalonicenses es donde dice eso, de que Dios, el Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ajá. Este animal, este sacrificio, ¿y por qué? Llama la atención, sacrificio vivo, un sacrificio vivo. ¿Por qué? En realidad un sacrificio, ¿cómo está? O sea, llevan al cordero y sacrifican al cordero. ¿Cómo está ese sacrificio? Muerto. Está sacrificado, ¿no? Está sacrificado, está muerto el sacrificio. Estaba vivo antes, ¿no? Pero lo matan y ahora está muerto. ¿Sí? Pablo había dicho en el capítulo 6, ¿qué había dicho? Que uno muere con Cristo, ¿no? Ajá. Y uno resucita a nueva vida. No podemos realmente hacer sacrificio a Dios si no morimos. Si no morimos al mundo, si no morimos al pecado. Hay una paradoja. ¿Por qué digo una paradoja? Porque está presentando un sacrificio que debería estar muerto, pero dice un sacrificio que está vivo. ¿Sí? Morimos, en realidad, morimos, pero resucitamos a una nueva vida. Para poder vivir, ¿qué necesitamos? Morir. Para tener vida, necesitamos morir. Estoy hablando para tener vida eterna. Y incluso para realmente vivir en esta tierra, realmente vivir, necesitamos morir a nuestro yo, al mundo, al pecado. ¿Por qué? Porque la gente que no ha muerto al pecado, ¿cómo está? En Efesios 2, ¿cómo están esas gentes, esas personas? Muertos en sus delitos y pecados. Físicamente pueden tener vida, pero espiritualmente están muertos. Así que morimos para que realmente podamos vivir. Entonces, debemos presentarnos de esta manera. Cuando dice sacrificio es, ¿qué estoy haciendo? Me presento delante de Dios y estoy diciendo, voy a morir, pero no voy a morir y me voy a quedar ahí sin hacer nada. No, un sacrificio que es ahora vivo, que va a vivir una vida que sea agradable delante de Dios. Por eso sigue diciendo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Un sacrificio santo, con una nueva naturaleza, porque estamos diciendo, ya morí. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Quién es el que hace santo? Es Dios. Entonces, cuando era sacrificado un animal o era dedicado a Dios o un tabernáculo, ¿quién santificaba ese lugar? Dios. Rociaban la sangre, pero dice Dios al final, yo voy a santificar ese lugar con mi presencia. Y entonces, cuando Dios estaba ahí, ese sacrificio que era aceptable delante de Dios, porque ya ese sacrificio ya tenía una nueva naturaleza. Entonces nosotros cuando nos presentamos delante de Dios como un sacrificio, estamos muriendo al mundo, pero Dios nos da una nueva naturaleza santa que es igual a la de Dios. ¿Sí? Y esta entonces será como se dice ahí, un culto agradable, una ofrenda agradable. Y este es nuestro culto, dice ahí, racional. No podemos entonces decir que adoramos a Dios con nuestro canto, con nuestra oración, incluso con la predicación o cuando hago alguna obra, si mi vida y mi cuerpo no son ese sacrificio vivo. ¿Sí? Entonces, con todo esto, eso que nosotros presentamos delante de Dios va a ser agradable. No se conformen, dice el verso 2, no se conformen a este siglo. ¿Qué es no se conformen a este siglo?
o a este mundo. En otra versión dice a esta edad o a este tiempo. ¿Sí? No se conformen, no tomen la forma, el molde de este mundo. ¿Sí? Yo sé que vivimos aquí y el mundo nos envuelve y a veces comenzamos a pensar como el mundo. Comenzamos a actuar como el mundo. Pues Pablo precisamente es lo que dice, no hagan eso. No tomen la forma de este mundo, sino transformen, ¿qué? Su entendimiento. ¿Por qué? Si realmente hemos entendido la obra de Dios, si hemos experimentado la obra del Espíritu Santo en nosotros, hemos probado y gustado, como dice Hebreos, esa bendición de Dios y ese Espíritu, entonces no podemos volver a tomar la forma que antes teníamos, no podemos volver a la misma condición de muerte en la que estábamos antes. ¿Sí? No podemos, no debemos hacer eso. Si realmente hemos entendido, entonces dejemos de conformarnos a este mundo. El creyente no puede seguir tomando los modelos, las costumbres, los principios de este mundo y de este tiempo. ¿Sí? Solamente así podemos realmente hacer un sacrificio a Dios, un sacrificio verdadero. Entonces aquí podemos ver en el verso 2 cuando dice, no se conformen a este mundo, sino transformen, ¿sí? Sean renovados en vuestro entendimiento. Podemos ver que entonces no nada más es hacer obras o ritos externos, ¿sí? Sino hay una verdadera renovación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que dice después y me voy a ir muy rápido. De hecho, nada más estos dos versos es lo que va a ocupar más tiempo en esta exposición, pero quiero que se entienda bien estos dos versos. ¿Por qué está hablando de que renovemos nuestro entendimiento? Hace rato le preguntaba, ¿cuántos saben que debemos amar a nuestro enemigo? Amén. ¿Cuántos aman a su enemigo? A veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces seguimos pensando con la mentalidad de este mundo. No hemos renovado nuestro entendimiento. Solamente cuando renovamos nuestro entendimiento podemos comprobar lo que dice el verso 2 al final. Que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Porque si no, siempre vamos a estar quejándonos, siempre vamos a estar batallando, nunca podemos entender lo que la Biblia dice cuando te dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Cuando te dice, si te maldicen, tú bendíceles. Cuando te haga mal, tú hazles bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si no transformamos nuestra mente, ¿qué vamos a decir? No, pues, bien merecido se lo tenía. Que sufra. Pero cuando hemos renovado nuestra mente y hemos entendido esa gran salvación de Dios, podemos comprender que la voluntad de Dios es buena para llevarnos al propósito de Dios, es agradable, es algo que agrada a Dios y es perfecta. ¿Dios se equivocará? Cuando creó al hombre y el hombre pecó, ¿será que Dios dijo, ¿ahora qué hago? No, Dios ya tenía un plan en Jesucristo. Y nos dice Efesios desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene plan A, plan B, plan C, por si falla uno, tengo otro. No. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si sabemos eso, si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces, si tu vecino es insoportable, ¿qué vas a decir? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo puso ahí
para que yo pueda demostrar el amor de Dios en él. Fíjese. Fíjese cómo sigue diciendo. Verso 3. Bueno, me voy rápido. Más bien no vamos a ir leyendo. Aquí en el verso 3 al 9 va a hablar del cuerpo de Cristo. ¿Por qué comienza a hablar que un sacrificio vivo tiene que ser parte de un cuerpo de Cristo? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿O qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y entonces comienza a decir, no sean orgullosos en el verso 3, no tengan un concepto más alto de ustedes que el que deben de tener. ¿Sí? Tampoco dice que se menosprecien, ¿no? Que sean, que tengan una baja estima, ¿no? Una estima por los suelos, no. Sino lo que va a decir más adelante es que pertenecemos a un cuerpo, al pueblo de Dios que ha sido redimido. Pero entonces, como pertenecemos a un cuerpo, comienza a decir, no sean orgullosos, no se crean más que los demás. Es como la mano derecha. ¿Quién es derecho aquí? O sea, diestro. ¿Hay algún zurdo? Omar dice, pues yo como que medio zurdo, medio derecho, no sabe bien, ¿no? Pero bueno. Entonces la mano derecha menosprecia a la izquierda. Y si alguna vez se golpea a la izquierda, la mano derecha se ríe porque se golpeó la izquierda. ¿Sí? ¿Se han dado algún martillazo en el dedo? Y normalmente la izquierda, ¿no? Porque es la que está deteniendo el clavo y la derecha es la que está clavando. Pero como es la que no es tan diestra, tan buena, entonces la derecha se alegra, ¿verdad? ¿Eso pasa? No, le ayuda y se soba y hace todo lo posible para que ya no le duela. El sacrificio vivo comienza precisamente siendo un sacrificio vivo en la iglesia. Y comienza diciendo, vean, somos miembros los unos de los otros, en el verso 4 y 5, somos miembros los unos de los otros. Y esto siempre se lo he dicho. Hay personas que dicen, es que yo voy a una iglesia, pero estos de la iglesia, esos cristianos, que no sé, y es cristiano, ¿no? La persona que está hablando. No, que son así, son asados y todo. Yo le digo, no hable, hermano. ¿Por qué? ¿De quién está hablando? De usted. Porque usted es parte de esa iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Así como cuando están hablando de su familia, de su papá, de su hermano, de su hermana, ¿le agrada a usted? No, ¿verdad? A lo mejor usted dice, sí, tiene razón, pero no le agrada que lo anden diciendo. Y a lo mejor puede decir, sí, puede ser que es cierto que algunos cristianos sean así, pero yo no voy a ir a hablar, ¿no? Porque somos parte del mismo cuerpo, somos parte los unos de los otros. Fíjese, los unos de los otros. No nada más está diciendo que pertenecemos a una congregación, a una comunidad, no, somos parte unos de otros. Nos pertenecemos unos a otros. Y por eso dice, cuando Dios les dio un don, úsenlo con responsabilidad. Si predican, prediquen. Si sirven, sirvan. El que enseña, enseñe. El que reparte, háganlo con liberalidad. O sea, use sus dones responsablemente y diligentemente. Entonces aquí yo preguntaría, ¿qué don te ha dado Dios? A lo mejor alguien dirá, no, Dios no me ha dado ni un don. ¿Eso será cierto? ¿Eso será cierto? No. Y ahora la pregunta sería, ¿estás usando tu don diligentemente? ¿Estás sirviendo al hermano? ¿Estás sirviendo a la iglesia? ¿Estás sirviendo en la congregación? Porque yo sé que es cómodo estar sentado.
Pero Dios no nos llamó disculpen, pero Dios no nos llamó a calentar bancas como decían antes, ¿no? Ahorita no hay bancas, son sillas. Dios nos llamó a ser parte de un mismo cuerpo y para que usemos nuestros dones para edificación. ¿Sí? Sigue diciendo en el verso 9 al 10 que el amor sea verdadero hacia los hermanos. Que no sea hipócrita, dice. Que no sea fingido. Que realmente amemos al hermano. Y cuando el hermano está pasando alguna situación difícil, nos duele. Incluso, déjeme decirle esto, cuando algún hermano llega a caer, ¿no le duele? ¿O le debería doler? Sí, nos debería doler. Va a seguir hablando ahí de también una vida devocional, práctica, ¿sí? Del verso 11 en adelante. Diligentes, fervientes en espíritu, sufridos, constantes en oración. O sea, podríamos resumirlo así, de esta manera. Un cristiano debe estar ocupado en ser cristiano, ¿no? No debe estar ocupado en otras cosas. Debe estar ocupado en mostrar a Cristo en su vida. Tener comunión con Él. Ese es un sacrificio vivo. Después va a seguir hablando del verso 14 en adelante, lo que hace rato decíamos, bendigan, no maldigan. ¿Sí? Hay gente, hay personas que se dicen cristianos y sueltan maldiciones, como dicen sapos y culebras. ¿Será esto un verdadero cristiano? ¿Será un sacrificio vivo una boca así? No, no maldigan, bendigan. Sí. Después en el 16 en adelante, no sean sabios en su propia opinión. Aquí vuelvo a tomar una idea que veníamos hablando. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Es esto lógico en este mundo? ¿Es esto lógico en este mundo? Hay personas que una persona me decía, es que me han hecho mucho daño, entonces cuando yo tenga la oportunidad me voy a vengar. Y le digo, no, es que la palabra de Dios dice que no debemos ser así. Pero es que entonces, ¿cómo? No puede ser justo. Bueno, aquí está Omar, trabaja de juez, y entonces él debe ser justo. ¿Y qué dice la gente? No, no es justo que él haga esto y que no pague por lo que hizo, ¿no? Y así decimos, es que no es justo que me esté dañando y que yo no me pueda vengar. Y luego le digo, no, tú debes orar para que conozca a Dios. No, imagínate, si conoce a Dios nunca va a pagar lo que hizo, ¿no? No, yo quiero que pague. No paguen mal por mal. Y entonces regreso al verso 16. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento sería, es que no es lógico. Pero Dios te dice, no seas sabio en tu propia opinión. Esa es tu opinión, ese es tu pensamiento. Pero Dios te dice, haz esto. Y si regresamos al verso 2, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces Dios sabe que eso también va a traer bendición a tu vida. Cuando tú bendigas, cuando te hagan mal, que tú hagas el bien. No pagues mal por mal. En lo que depende de ti, dice, trata de estar en paz con todos. Deja la venganza a Dios, y esto es algo que voy a también a comentar un poco. Deja la venganza a Dios. Ya estuvo. Dios va a hacer, y hasta nos aprendemos los salmos, ¿cómo se llaman estos salmos? ¿Cómo? Imprecatorios. ¿Qué es esto? Que dicen maldiciones, ¿no? Contra aquellos que dice, allá ese salmo que decía, a esos de Babilonia que a sus bebés los estrellen
paredes y todo. Nos aprendemos eso. Yo no me voy a vengar ahí, que Dios mande fuego y lo consuma. ¿Se referirá a eso? ¿Deja la venganza a Dios? No. No debe ser, o sea, no es esta la manera que Pablo está diciendo, sino más bien nos está diciendo, eso no te corresponde a ti. El que va a juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque desde antes nos había dicho que todos éramos dignos de muerte. Todos éramos dignos de muerte. Y nuestra justicia no es como la justicia de Dios. Entonces, hermano, no diga, yo le voy a dejar la venganza a Dios. No, más bien ore para que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque precisamente el verso 20 dice, así que si tu enemigo tiene hambre, ay, qué bueno que tiene hambre, se lo merecía. No, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bueno, ¿cuántos jóvenes hay? 2, 4, bueno, muchos jóvenes, ¿no? Pero digo, de la clase de jóvenes. Todos somos jóvenes, ¿no? Pero de la clase de jóvenes hay como 4, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta esto, no? ¿Cómo nos cuesta esto? En la escuela yo veo que alguien tiene necesidad, pero me hizo algo malo. Pues ahí que se las arregle. Cuando le dicen, ¿qué dejó de tarea? Creo que nada, ¿no? ¿Nos vengamos, jóvenes? O decimos, bueno, ¿tiene hambre? Le voy a dar de comer. ¿Tiene sed? Le voy a dar de beber. Porque así, dice una versión, vas a hacer que se le caiga la cara de vergüenza, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence al bien con el mal. ¿Esto es algo lógico en este mundo? No. Porque ¿cómo vence el mal? ¿Cómo vence la violencia el hombre? Con más violencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, las feministas que están reclamando sus derechos, ¿cómo quieren vencer la violencia del hombre hacia la mujer? Con violencia, siendo violentos, ¿sí? Un país con otro, si algo le hizo, si hizo algo un país, pues el otro es más violento. En las películas, ¿sí? Está el malo, pues para vencer al malo, el bueno tiene que ser más violento que el malo, más salvaje que el malo, para que pueda vencer. Pero nuestras armas no son de este mundo, no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo vencemos nosotros el mal? Haciendo el bien. Y bueno, así va a seguir el capítulo 13 hablando de cómo debe ser nuestra vida también ante las autoridades, someternos a esas autoridades. Dios las ha puesto ahí, respetando a las autoridades, orar por ellas. Y voy a ir terminando en el verso 8 en adelante del capítulo 13. ¿Se acuerda que Pablo traía un debate en si debemos o no obedecer la ley? ¿Se acuerda? ¿Qué dice al final? Del verso 9 en adelante. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esas cosas son ¿de qué? De la ley, ¿no? Pero dice después, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿debemos cumplir la ley? Sí, dice Pablo. ¿Y cómo cumplimos la ley? Amando al prójimo. ¿Sí? Pablo no está peleado con la ley. Está peleado con las obras de la ley, ¿no? Que es otra cosa. Pero está diciendo que todo esto entonces que hacemos, comenzó diciendo, así que preséntense ustedes como un sacrificio vivo. Usted viene aquí y dice, yo soy un sacrificio, Señor. Lo cantamos, ¿no? Un sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti.
¿Es el canto, el sacrificio? ¿O es esta vida que acabamos de ver? Capítulo 12 y capítulo 13. Pero ¿sabe que esto es bien difícil si no aplicamos el capítulo 14? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Un sacrificio no será acepto si no está vestido de Jesucristo. Nosotros no seremos aceptos si no estamos vestidos de Jesucristo. Entonces la pregunta, hermano, ¿está usted siendo un verdadero sacrificio a Dios? ¿Cómo comenzó diciendo? Preséntate tú como sacrificio vivo. ¿Y cómo termina diciendo? No proveáis para los deseos de la carne. Fíjese que los dos verbos son verbos activos. Preséntate, no proveas para los deseos de la carne. O sea, ¿eso quién lo hace? ¿Dios o usted? Usted es el que se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo, o usted es el que provee para los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahora? ¿Nos estamos presentando como un sacrificio vivo, como un verdadero sacrificio, o estamos proveyendo para los deseos de la carne? Póngase en pie y oremos al Señor. Y realmente haga un compromiso con Dios. Cuando estamos diciendo, quiero ser un sacrificio, estoy diciendo, Señor, quiero vivir esta vida que Pablo habla en estos capítulos. Oremos al Señor. Padre, estamos delante de ti. Queremos ser ese sacrificio vivo, ese verdadero sacrificio que no es únicamente un cántico, sino que es nuestra vida, vestido de Cristo, y que Cristo ahora esté viviendo en nosotros y que nosotros vivamos por Él y vivamos en Él. Señor, ayúdanos a que renovemos nuestro entendimiento para poder, oh Dios, comprobar que tu voluntad es perfecta. Que a pesar de que a veces no entendamos por qué debemos actuar de cierta manera, tú nos dices que debemos actuar de esa manera, pensando en la misericordia y en la gracia que tú nos has dado. Padre, en esta hora recibe nuestra vida y nos comprometemos contigo a hacer un sacrificio verdadero, a hacer un sacrificio vivo. Padre, recibe nuestro espíritu, guarda nuestro espíritu, guarda nuestra alma, guarda todo nuestro ser, nuestro cuerpo, irreprensible, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar, hermano.